saludo para todos los que nos están viendo aquí otra vez en el programa de cualificación en innovación educativa. Realmente es un espacio súper chévere que con esta sesión estaríamos culminando y damos gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Realmente ha sido un tiempo espectacular en donde hemos podido aprender muchísimo acerca de innovación, tecnología y hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Creo que cerramos con broche de oro. Recordemos que estamos en el módulo 3, Educación que Transforma, y la sesión de hoy se llama De la práctica a la política, escalamiento de experiencias innovadoras. Y para eso hoy contamos con una profesora, es experta en el tema, yo sé que ella sabe mucho, es supremamente inspiradora y me gustaría como presentarte, profe Ingrid. Ingrid es psicóloga con especialización en análisis de política pública de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en problemáticas sociales de infancia y adolescencia de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Es candidata a doctorado ya próximamente en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente trabaja en la Universidad de La Sabana como jefe del Departamento en Educación y Sociedad. Es también editora de la revista Educación y Educadores y pues también nos comparte que entre el 2022 y el 2024 fue líder de desarrollo profesoral del macroproyecto de transformación académica, un hito supremamente importante en la universidad. Y antes de ello, pues fue directora de profesores de la Facultad de Educación. Y ella tiene unas líneas de investigación que están muy en coherencia con lo que vamos a conversar el día de hoy. Y esas están centradas en temas como políticas públicas educativas, problemáticas socioeducativas e inclusión en el campo educativo desde una perspectiva socioeducativa. Entonces, estamos listos para empezar. Ingrid, gracias por aceptar nuestra invitación y el micrófono es todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quien está feliz soy yo por poder, digamos, en este espacio compartir. Creo que es reflexionar entre todos y co-construir, porque finalmente, como veremos en todo este proceso, esto no es de respuestas, esto no es de recetas, esto es de construcción colaborativa y entre todos ver cómo podemos ir resolviendo como todos estos temas que se van requiriendo en los temas que nos competen. Y en este caso, pues el que nos convoca es el de infancia, ¿no? Total, total, total. Y de verdad, muchas gracias porque definitivamente el poder compartir estos espacios, el poder visibilizar esta información nos permite actuar con mayor pertinencia, nos permite transformar prácticas pedagógicas más adecuadas a un contexto, a una realidad también muy latente que tenemos como país y como América Latina, como región, que me atrevería a decir que compartimos muchos de esos factores. Y hoy vamos a hablar entonces de esto de educación y política, cómo se conversan, cómo se combinan. Y todas estas preguntas hemos podido recoger a lo largo, digamos, de nuestra trayectoria de trabajo con profesores, también con directivos docentes, con instituciones educativas, digamos, de diferentes contextos. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿realmente, digamos, podemos influir en las políticas públicas educativas desde el rol del docente, del maestro? ¿Cómo? O sea, ¿eso sí es cierto? La respuesta es sí, obvio, ¿sí? O sea, es un sí rotundo. Ajá. Y creo que quisiera como hacer una claridad, y es que cuando nosotros hablamos de política pública en particular, estamos hablando de una noción de política que nos involucra a todos, es decir, de hecho nosotros vivimos la política, somos la política, la encarnamos, ¿no? Yo y cualquier ciudadano. Nosotros estamos totalmente atravesados por las políticas y en esa medida tenemos diferentes roles. En algunos casos acompañamos, por ejemplo, su formulación, su implementación. También somos usuarios de los diseños de políticas, acompañamos la ejecución de proyectos que tienen que ver con programas de política, es decir, estamos altamente involucrados y los profesores y las profesoras en particular somos la política educativa. O Wow. sea, esta es una claridad que quiero que quede porque a veces uno dice los que diseñan las políticas y los Total. que evalúan las políticas, finalmente esas políticas pasan por sujetos, Ujú. pasan por aulas, pasan por instituciones educativas, por centros de desarrollo infantil, por universidades y los actores, digamos,
todos son importantes, pero uno de los más convocados, por supuesto, pues somos los profesores, ¿no? Y quienes acompañamos toda esa labor que hace que el profesor pueda hacer lo que hace, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices que si estamos relacionados, estamos involucrados, plenamente involucrados, nosotros hacemos vida misma la política y justamente por hacer la vida es que la podemos entender, la podemos juzgar, la podemos también interpelar, porque finalmente también hay una acción política en el aula y nosotros también somos quienes podemos, de todo lo que va entrando, porque uno también entiende que hay muchas políticas, ¿no? Uno es el que también toma decisiones, decide qué baja, cómo se organiza, y sobre eso puede hacer muchísimas reflexiones. También muchos despliegues pertinentes, pero también identificar qué cosas no están funcionando y se requieren cambios, ¿sí? Entonces, por eso reiteraba con un sí rotundo, porque yo no vería como desligado de ninguna manera la conexión entre un profesor o profesora y alguna política, porque también hay políticas, ¿no? Como muchas, listo. No, buenísimo. Y me encanta que podamos abrir esta sesión con esa claridad, porque yo sí creo un poco en el gremio de nosotros como profesores, como licenciados, en mi caso. Muchas veces vemos la política como aquellas personas supremamente técnicas que están detrás de un escritorio escribiendo y digitando elegantemente sus computadores, cosas que muchas veces uno piensa que no está conectado con la realidad del contexto. Y este de alguna manera también se vuelve un llamado a la acción, en donde si bien la política nos interpela, nos traspasa, nos alude totalmente, pues qué importante también es que nuestro salón de clases se convierta, ¿cierto?, en un espacio seguro de acción política. Y cuando digo acción política no me refiero a la política electoral, ¿cierto? Que esa también es otra área, digamos, de la política distinta. Hoy nos estamos Claro. enfocando en esa política que no es más que esos aspectos o factores que organizan la forma en la que nosotros vivimos. Y en este caso organizan la forma en la que nosotros practicamos constantemente ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Un poco eso, digamos, he podido pensar y reflexionar, digamos, a nombre propio y a lo largo de diferentes conversaciones como la que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, me fascina que los profesores, profesoras, pero también directivos docentes e incluso padres de familia, porque hablamos de desarrollo integral, ¿cierto? Claro. Pues se quiten ese imaginario y al contrario nos pongamos el sombrero de listo. Soy actor político, soy protagonista también en estas formas de crear, de hacer realidad estrategias y definitivamente, pues ahora entonces la pregunta va a ser, ¿qué podría hacer yo diferente, ya sabiendo que mi práctica puede escalarse a un nivel de política, a un nivel nacional? ¿Por dónde empiezo? De acuerdo. Bueno, varias cosas, ¿no? La primera es que yo esté atravesado por políticas no quiere decir que sea tan consciente de ello, ¿sí? Sí. Y creo que ese sí es un rol eh, en el que nos tenemos que mover todos plenamente para no solo hacerlo consciente, sino tomar posición frente a ello. Wow. Entonces, no siempre estar implicado quiere decir que tú estés como en un lugar instituyente, o sea, participes activamente de ello, ¿sí? Y no por eso no te deja de incidir, o sea, no te atraviesa, ¿sí? Entonces, creo que hay un primer como nivel en el que todos los que somos profesores y profesoras del nivel que sean, tenemos que estar como muy atentos, ¿sí? Y es yo qué implemento, ¿sí? Yo cómo cruzo tantas implementaciones y tantas directrices que van llegando desde múltiples escenarios. Porque acá yo también quiero compartir que nosotros estamos en unos escenarios que son altísimamente complejos. La política educativa en general, ¿cierto? Es una de las tantas que entra a la escuela, pero también hay políticas de protección, hay políticas de cuidado, hay políticas de salud, ¿sí? Y todas están entrando y actuando y administrando lo que pasa en esa institución educativa. Pensemos en convivencia escolar, pensemos en alimentación escolar, pensemos en todos los temas de democracia, ¿cierto? Cómo se enseña la democracia, más lo propio y lo que cada uno de nosotros
tiene como objeto de conocimiento, ¿cierto? Y Acuerdo. finalmente su acción educativa y sus prácticas de enseñanza, pues se abocan a cosas muy puntuales, pero estamos en unos escenarios que son sociopolíticos, ¿sí? Total. Donde se espera que pasen cosas. Entonces, bueno, tú me preguntas como por ejemplo, yo te podría dar muchísimos, pero tengo acá pensados para este espacio tres. El, y voy a empezar por el que pensaba que iba a ser el último, Genial, y genial. es por algo que tú planteaste ahorita de los padres de familia, y es, cuando hablamos de los actores, reitero, como que un actor principal es el profesor, pero por supuesto la comunidad educativa en su totalidad, incluyendo niños, niñas, Ujú. padres, ¿cierto? Y justamente tiene que ver, y comparto acá con parte de una de las investigaciones que estoy desarrollando, y es la incidencia de esos otros actores, ¿cierto? No necesariamente docentes, aunque también están implicados, que tienen que ver con educación inclusiva, por ejemplo. Y Genial. como mucho de lo que se ha logrado en este país por inclusión, no solo discapacidad, aunque por supuesto es una población prioritaria, es por los colectivos de los padres, por los colectivos de personas con Genial. discapacidad, por los colectivos de personas que trabajan para la discapacidad. Y acá, una de las cosas que me he encontrado con mucho agrado es que, por ejemplo, la 1421, Ujú. básicamente tiene un despliegue profundamente de acción colectiva, ¿cierto? De la Ujú. comunidad en su conjunto, razón por la cual hoy podemos ya tener muchas más garantías Ujú. para, digamos, convocar a población con discapacidad a nuestras aulas, que antes, como bien sabemos todos, era discrecional. Claro, aquí ya se abren un montón de debates, retos Ajá. y demás, pero lo que quiero decir es, este fue, este fue un camino trasegado por todas las comunidades, ¿m? Y que lograron, digamos, como que retar el sistema y empezar a decir acá lo que se tiene no es suficiente, no es pertinente, ¿sí? Y claro, ya se abrió una puerta, por supuesto empiezan otros debates y ahora qué hacemos y cómo lo hacemos y ta, ta, ta. Y eso es la política, que con esto también lo que quiero decir, la Ujú. política pública es resolver problemas. Problemas no entendidos como algo negativo, sino como situaciones que necesitan ser resueltas, ¿sí? Ujú. Ujú. Pues este es uno como de los ejemplos que yo quería Genial. traer, ¿cierto? Pero que también tengo otros pensados porque, reitero, lo educativo no se agota en la escuela, ¿cierto? De Entonces, acuerdo. por ejemplo, también toda esta labor que han hecho madres comunitarias, que han hecho, digamos, mujeres que desde organizaciones comunitarias han intentado resolver temas como quién y cómo cuida niños y niñas, cómo promueve su desarrollo, cómo generamos escenarios de protección para ellos, pero también de respaldo para que las mujeres y los padres también, ¿cierto? Acá me refiero a mujeres, pero estoy hablando pues de todos aquellos que Ajá. estamos al servicio del cuidado de los niños, para poder hacer, y como por ejemplo la experiencia de madres comunitarias, de las mujeres FAMI o de las casas vecinales, hoy día son la base para la cobertura del país, por un lado, es Total. decir, sin ellos no hay cobertura, finalmente, pero Total. también como su acción y sus propias formas, reflexiones, disputas, ¿cierto? Reclamos, han Total. hecho lo que hoy es la línea de desarrollo comunitario de la política para primera infancia. Esa Ujú. línea no hubiera salido si estas experiencias no hubieran estado. Y no es Ujú. como que alguien fue y las vio, sino que también estamos Ujú. hablando de grupos de personas que llevan trasegando en estos 30, 40 años y se han organizado y han aprendido a actuar, ¿cierto? Con Total. otros, porque eso también es importante, otra idea clave, y es esto no se hace en soledad, Ajá. de ninguna manera. De Se acuerdo. hacen otros y a la reflexión del diálogo y finalmente también de la interpelación y de mirar opciones y ver diversidades territoriales y ver complejidades, eh, por ejemplo, étnicas, todo esto, ¿cierto? Ujú. Territoriales también, como por ejemplo lo urbano, lo rural. Y Ujú. solamente en esta multiplicidad de diálogos es que uno empieza a ver elementos comunes, aspectos especializados, y hoy son una línea, ¿cierto? De esta acción para la primera infancia que ha garantizado en este momento unos mínimos, y sobre eso también viene un aspecto interesante de esta iniciativa, y es que por su parte también el Estado estaba pensando cosas y estaba Ujú. con sus técnicos reflexionando desde las diferentes instituciones del nivel nacional, también del nivel regional, ¿cierto?
también con ideas, con formas, tratando de presentar proyectos, tratando de armar programas, y se encuentran estos dos mundos que no necesariamente dialogan, pero se encuentran, y seguramente con unas Total. fases como de pasar como por la paila, ¿cierto? Al calor Sí, de, sí, sí. se van encontrando las formas. Al comienzo no se ven tan fácil, pero es solamente en el intercambio y en la permanente reflexión y mirar opciones y ver la diferencia y también tratando de darle forma y conseguirle presupuesto y todo eso, es que se van encontrando las rutas. Entonces, este también sería un segundo ejemplo de cómo lo que ya se hace en alianza con lo que también se propone desde Estado, desde las lógicas más de Estado, de gobierno, que también tienen gente maravillosa tratando de estar ahí guerreándose y ver cómo salen las cosas y cómo se pueden proponer, se encuentran, digamos, para generar unas acciones que permitan responder a necesidades, entendiendo que nunca hay acciones perfectas, pero sobre eso empezar a trabajar y sentar bases para ahí sí, digamos, ir como en la escalerita, como dando la base para que se armen nuevos escalones, nuevos y mejores escaloncitos. ¿Listo? Súper. Y tengo una tercera experiencia que a mí en particular siempre me ha parecido maravillosa por muchas razones. Una de ellas es que es colombiana, la segunda es por el despliegue maravilloso que ha tenido a nivel mundial y la tercera es por el nivel de sensibilidad y amor que tiene esta experiencia. Y no sé, supongo que muchos de ustedes la conocen, pero para quien no, es la del método de madre canguro. Ajá. Esto es una experiencia empezando los años 80, en realidad es como el 78, y ocurre en el Hospital Materno Infantil aquí en Bogotá. Yo estoy en Bogotá, por eso digo aquí. Entonces, era un momento muy crítico porque las salas, ¿cierto? De esta clínica estaban totalmente desbordadas por diferentes razones, ¿cierto? De la forma en que se organizaba en ese momento el tema de los nacimientos, el tema de los partos y demás, y no tenían incubadoras y un grupo de doctores, enfermeras, en cabeza de uno que se llama Edgar Rey Sanabria, pero es más que él, es quienes estaban con él, De empezaron acuerdo. a identificar formas de cómo hacer para que bebitos que habían nacido prematuros o con bajo peso, ¿cierto? Que requerían la incubadora como esa tecnología para poder, digamos, como que los bebitos no murieran o no quedaran, digamos, de manera o no se desarrollaron de manera inadecuada y ellos generan es como estas comprensiones y por eso digo que es una experiencia sensible porque es también desde la observación y desde lo que hicieron y es exponer el bebé con la piel, ¿cierto? De los padres o de los cuidadores. Y sobre eso pues empiezan a tener Wow. unas respuestas maravillosas porque de verdad sin la incubadora los bebés salían adelante. Entonces, de algo tan sencillo, de prácticas tan cotidianas y en un escenario, en ese momento tan nefasto, digo, pues porque había muchos, Sí, la situación era crítica porque hay, digamos, riesgo de vida. Imagínense la situación de sus papás, la de sus médicos, las de sus enfermeras, sabiendo que no hay cómo atender y encuentran, emerge, ¿cierto? Se ilumina como esta salida y no solamente resolvió ese problema, sino que esto se ha llevado a nivel de investigación y han encontrado, pues, no solo su fundamento, sino que ya se declara como una práctica pertinente a nivel mundial, ¿cierto? De hecho, acá en Colombia sobre eso se le generó una ley que es la 2433, que es para garantizar el acceso universal y obligatorio a este plan, ¿cierto? El programa Madre Canguro, para que cualquier bebito que nazca en estas condiciones pueda tener, digamos, el programa, porque se va perfeccionando esta idea que surge, se le va dando forma y se va, digamos, perfeccionando y mejorando, ¿cierto? Entonces, creo que además no solamente constituye eso, sino que a nivel mundial, ¿cierto? En el mundo, wow. digamos, como de la ciencia, se considera una excelente práctica y se recomienda como práctica para otros países que puedan estar viviendo situaciones como las que en ese momento se tenía. De hecho, hoy, aún clínicas que ya tienen, digamos, toda la tecnología, se promueve el programa por su Genial, eficacia. Entonces, claro. son como, ahí acá les acabo de dar como tres ideas distintas de cómo, desde cosas muy particulares de la base, ¿cierto? Se pueden recrear proyectos, programas, políticas y como en este último caso hasta leyes, ¿no? Como que te dan como ese Total. nivel que tiene más capacidad, digamos, como de incidencia
y de captura, de, digámoslo así, como de recursos públicos para poderse operar. No, me encanta porque de alguna manera al escucharte nos vamos quedando sin excusas para poder poner en práctica e ir identificando aspectos que en el día a día nosotros hacemos, ejecutamos, incluso pensamos que pueden llegar a otro nivel. Entonces, por ejemplo, lo que nos mencionabas ahorita con el programa de Mamá Canguros, que definitivamente eso salió de un problema, de una carencia, de una necesidad. ¿Y cuántas veces también no nos hemos preguntado nosotros, no, pero es que en mi contexto, pero es que si tuviera, pero es que claro, que es supremamente válido y hay otras políticas que constantemente están trabajando para que eso llegue a ser una realidad, pero que eso no sea un impedimento para poder seguir avanzando de maneras diferentes y alternas? También me parece espectacular lo que decías del tema de la inclusión, porque hay muchos maestros que han encontrado formas, es que ¿quién es más idóneos que los que están directamente con niños, niñas, jóvenes, adolescentes? Han encontrado formas de que las cosas funcionen y funcionen bien. Y por eso Ujú. también hacemos bastante hincapié en este programa de la sistematización de la experiencia. O sea, es súper importante lo que tú vives, ¿cierto? Lo que tú es, de alguna manera, gracias a lo que te has preparado, estudies empíricamente, padres, bueno, en fin, te resulte. Pero qué importante también es decir, y estar organizados para, bueno, esto me ha funcionado, esto no, esto podría ser de otra manera, la reflexión pedagógica. Yo creo que sin reflexión es imposible hablar de programas, proyectos, políticas y definitivamente, digamos que yo poco a poco me voy más dando cuenta y me voy convenciendo de que sí tenemos un papel fundamental y que independientemente de si nuestro pensamiento llega a ser una ley, puede afectar positivamente a mi grupo, a mi compañero, a mi colega, a mi familia, ¿sí? Ujú. Creo que los elefantes no nacen siendo grandes, nacen siendo chiquitos y paso a paso va tomando forma y va ampliándose y va ampliándose. Tú has dicho algo muy importante y es que es imposible hablar de políticas, programas, escalamiento si nos enfocamos en el individuo, si lo hacemos solo, en solitario. Y ahí quiero entonces profundizar y hacer como un zoom a qué redes o qué alianzas necesito para amplificar el impacto de las iniciativas que entiendo que son importantes y que pueden de alguna manera ser replicables. Mira, yo creo que hay redes constituidas y hay otras que se arman según la necesidad, ¿sí? Acá lo importante es no estar solo, porque hay cosas que solo se dan al calor del grupo, ¿sí? Porque alguien ve a alguien distinto, porque alguien ve algo muy, digamos, problemático de lo que yo estoy pensando, porque alguien puede decir, me encanta esta idea y qué tal si le complemento, ¿cierto? Creo que eso es muy importante y es que esto se hace con, ¿cierto? Entre todos, con todos, por todos, digamos, porque finalmente la vocación de una política pública es resolver problemas que nos abocan a muchos, si no, no sería pública, ¿sí? Ujú, de ¿Sí? Si no, acuerdo. si no, no estaría abocada a lo Ujú, común. Entonces creo que a veces cuando uno no entiende que esto se hace al calor de otros, uno puede ver, uno siempre tiene una forma de ver, ¿sí? Por más complejo y crítico y todo que sea, pues ujú, es tu forma, es tu experiencia, es tu historia de vida y es tu forma de trasegar el fenómeno, ¿cierto? Pero te encuentras con otros que lo ven distinto, que se lo han vivido distinto, que lo han sufrido distinto, que lo, ¿sí? total. Solamente que hablen dos profesores y miren el tipo de estudiantes que tienen. O sea, no hay dos grupos Ujú, iguales. De hecho, el mismo profesor con grupos diferentes nunca va a poder, digamos, ujú, hay algo de la esencia, pero bueno. Entonces, ujú, hay redes que ya están constituidas. Hay ujú, redes de profesores, hay redes de ujú, directivos, hay redes, por ejemplo, que están más ligadas por temas particulares. Por ejemplo, como les compartí en esta investigación que estoy llevando sobre la inclusión, casi que por tipologías tú vas a encontrar que hay agrupaciones que se hacen y muchas veces son agrupaciones que se hacen o se organizan más por la necesidad de sentirse acompañados, ¿sí? ujú, Entonces, tengo un hijo con autismo, el otro dice, yo también tengo, pero no tengo diagnóstico, ¿usted qué ha hecho? ¿Yo cómo he hecho? Y sobre eso se van organizando y van entendiendo y van no solamente acompañándose, sino que, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué se requiere? ¿Qué se pide? Por ejemplo, reitero con este tema, uno de los colectivos que más me ha impresionado es el de personas sordas. ujú, Cómo han logrado no solo entender, sino cómo identificar en dónde están las barreras, qué se requiere y cómo se ujú, logra eso.
conversando, reuniéndose, sistematizando experiencias, comparando, leyendo qué hacen otros, y no solo acá en Colombia, sino por fuera, mirando qué hay. O sea, sobre esto también hay una lógica de reflexión e investigación, ¿cierto? Y es empezar como a hacer de esto algo muy serio, porque esto es más que compartir y votar ideas y reunirnos y charlar, sino que esto sí que requiere entre comillas, tomárselo en serio, ¿sí? Entonces creo que sobre eso hay, y por eso planteo, hay redes que ya están constituidas, ¿sí? Que uno busca y seguramente ustedes van a ver incluso desde el mismo estado hay redes que se promueven, que se convocan, hay congresos, hay eventos, y hay otras que se van dando más por necesidades muy particulares, ¿cierto? Algunas más grandes, otras más pequeñas. Y reitero, lo que hace que este tipo de redes sean redes colectivos, como lo quieran llamar. Yo llamo esto acción colectiva y es acción de muchos, ¿sí? O sea, como si quitándole lo político, digamos, como si no es muchos tratando de pensar cómo resolvemos algo que nos está afectando a nosotros o potencialmente puede afectar a futuro a otros, porque uno también puede ir detectando cosas que pueden pasar que no necesariamente hoy estén teniendo una incidencia muy negativa, ¿cierto? O tal vez también acompañando cosas que pasaron en el pasado y hoy estamos tratando como de contener o de evitar que vuelvan a pasar, ¿cierto? Que eso también es como necesario. Pero yo creo que se hace justamente como planteabas tú, Isabela, con la sistematización, y yo quisiera que aclarar que la sistematización es más que escribir, ¿sí? Es que hacer que tu experiencia pueda tomar un lenguaje en el que otros la conozcan. Genial. La sistematización es pasarlo incluso por la vía oral. Ahorita hay muchos medios que se pueden, digamos, utilizar. La escritura es fundamental. De hecho, es uno de nuestros lenguajes priorizados en la escuela. Pero también hay otro tipo de formatos en donde uno comparte, cuenta, ¿cierto? Se expone también a que otros te digan, uy, no, pero esa experiencia de pronto mira, ta, ta, ta. O también se te la juzguen, eso también es parte del proceso, ¿no? Pero tiene que ver con eso y justamente por hacerlo así es que se va perfeccionando. Y va tomando la fuerza, así como dices tú, el elefantico va creciendo para poder incluso hacer solicitudes, presiones y demás. Yo aquí quiero traer un ejemplo, por ejemplo. Cuando salió la de primera infancia, ¿cierto? No, mentiras, escúchenme. La 1098, Ley de Infancia y Adolescencia, esa fue una ley que cuando por fin salió, no salió de una. Había tenido 5 experiencias previas en las que se había caído. Claro, y entraba y generalmente por algún artículo, porque todavía no estábamos listos, por la razón que fuera, digamos, entraba y salía, ¿cierto? Había muchas cosas que todavía no estaban listas. Y al final logró unir a cualquier cantidad de actores que ustedes no se imaginan, hasta que tuvo la fuerza y salió. Entonces, lo que también se quiere decir acá es que esto no es rápido, ¿sí? Y finalmente en esos procesos es que uno va encontrando los hilos y se van uniendo piezas que son, por su complejidad, no tan sencillas de organizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tuvieron que hablar instituciones del Estado que por nuestra lógica de Estado no trabajan juntas, porque sí, porque no sé, la línea de protección y la línea de educación no necesariamente trabajan juntas, tienen seguramente cosas, encuentros, pero por su lógica misma, digamos, de sector no la tienen. Pero también habían colectivos de profesores que llevaban años, ¿sí? Universidades que llevaban con sus académicos, ¿cierto? Con sus profesores universitarios, sus investigadores, décadas investigando, mirando por dónde, diciendo que, ¿sí? Entonces al final se encuentran, digamos, actores que tienen distintas formas también de aportar, porque acá esto se ve como en escalas y ven cosas que los otros no pueden ver. Los abogados ven una cosa, los médicos ven otra, ¿cierto? Nosotros en educación vemos otra, los psicólogos ven otra, ¿cierto? Bueno, entonces creo que eso también ayuda y justamente ya cuando sales porque está maduro, ¿sí? Entonces es entender que algo pequeño no es que no tiene el potencial para lo que está, pero pensémosla en una lógica de es una experiencia emergente con todo el potencial, ¿cierto? Y aunque no es, digamos, no quiere decir que todavía no será, o que no va a ser, más bien, pero es como una semilla, digamos.
Y muchas Genial. veces a la articulación de varias semillas, pues terminas teniendo un cultivo que es el potencial que puede generar mucha alimentación para una gran población, digamos, Total. con esta lógica. Analogía. No, espectacular, profe Ingrid, porque de alguna manera también nos permite entender que no solamente nosotros como profes tenemos todas las respuestas y o recae en nuestros hombros toda la responsabilidad de que el gremio educativo se organice y mágicamente, mejor dicho, todo funcione bien. Lo que es interdisciplinar también es necesario. Entonces, abogados, médicos, ingenieros que nos están viendo, administradores, economistas, se trata de que las diferentes disciplinas apunten a un mismo horizonte de sentido y me haces acordar de, incluso creo que se está hablando de una ley para personas con autismo, sé que están bastante ahí movidos en Congreso, Senado, y hay personas que están abanderadas de este tipo digamos, de causas hace muchísimos años y Eso que, es. exacto, y que ahorita es que están logrando incidir en esos espacios De por hecho, conexiones, por perdóname, redes. Ujú, ujú. solo para Tranquila, decir, y tranquila. que hoy día estén donde estén esas propuestas es por el trasegar de muchos. O sea, es Total. decir, generalmente uno al final ve como unas personas, pero esas personas, si uno las, digamos, como que quita la cortina, hay toda una cantidad de personas detrás que han Total. empezado a hablar del tema, Ujú, reflexionarlo, no sé qué, hasta que estos de alguna manera, por la misma lógica, toman el impulso y llegan, digamos, a esas instancias que tienen sus propias lógicas de total. trabajo, ¿no? Ujú, Total, es como una bola de nieve en el buen sentido de claro, la palabra. Y qué chévere también uno pensar o unirse a una bola de nieve que ya está en movimiento o empezar a crear una, ¿no? El decir, sí. bueno, yo tengo realmente esta idea, quiero investigar, quiero preguntar, quiero con el tiempo que eso requiere. Y ahí me surge también otra pregunta que la tenemos aquí anotada por parte también de los docentes, profesores, directivos, y es, listo, ya me convencieron, yo ya sé que estoy interpelado por políticas públicas, ya sé que el hecho de que esté siendo maestro no quiere decir que activamente esté tomando un rol y ahora quiero hacerlo, soy consciente de esto. ¿Qué condiciones debe tener mi experiencia o práctica pedagógica para ser replicable, para empezar a tener esa semilla, para pensar en una bola de nieve más grande, un elefante más grande? La primera es, tiene que haber pasado por la reflexión propia y de otros. Es decir, si ustedes tienen una experiencia que ustedes dicen, no sé, esto tiene potencial, yo sé que estoy viendo algo, piensen en el ejercicio del médico, ¿no? O sea, que Ajá. hayan salido con la respuesta no fue que una noche, ay, se les ocurrió, no, llevan mucho tiempo viendo, tal, tal. Entonces yo Ujú, creo que pasa lo mismo, uno a veces tiene una necesidad, no sé, cómo mejoro mi enseñanza de la matemática, o cómo puedo perfeccionar, cómo aprenden mis estudiantes en un contexto rural total. sobre elementos de física, ¿cierto? Que están Ujú, conectados. O cómo puedo trabajar temas donde hay tanta, digamos, migración y cómo hago con estos ujú, estudiantes que tal vez hasta ahora se están adaptando con esto. Y uno dice, yo estoy encontrando cómo formas. Entonces, ujú, creo que lo primero es una profunda reflexión, ¿cierto? ujú, Frente a qué es lo que está, a qué le está respondiendo esta experiencia que yo tengo, cuál es el problema que está solucionando, llamémoslo así. ujú, Creo que es sobre eso, ¿cierto? ujú. Reitero, de nuevo, la palabra problema no es negativo, es una necesidad, es algo que va surgiendo, es algo que me Es un invita, reto. ¿cierto? Es un reto, sí, muy bien, me encanta la palabra reto, ¿cierto? Y empiezo a hacer que mi experiencia se publique, ¿cierto? O sea, yo cómo la voy haciendo, eh, la voy haciendo conocer de otros para que, digamos, esto vaya teniendo una, digamos, como les decía ahorita, un perfeccionamiento. No de Ujú, perfecto, sino como perfectible, o sea, cómo voy haciendo que vaya siendo más ujú, pertinente para otras comunidades que no necesariamente están acá, pero posiblemente pueden estar interpeladas por el mismo reto, por la misma población, por la misma, ¿cierto? Y a miradas diferentes. Eso ya le va dando un alcance, pensémoslo en escalabilidad, le va dando un alcance para darle mayor complejidad y precisión a eso que es lo esencial. Y eso que es periférico, que a lo mejor a mí me funciona, pero que a lo mejor a ti, Isabela, no te sirve, pues porque tu contexto rural y es distintísimo, ujú, ¿cierto? ujú, Pero vamos encontrando que eso sí podría ser como esencial, nuclear, como de alma, ¿cierto? Es como el alma de la propuesta. ujú. Total.
Y eso puede empezar a tener muchas rutas. Si es, por ejemplo, que el programa Novel, la iniciativa, por ejemplo, pueda volverse algo que presente oficialmente la institución educativa, ¿cierto? O sea, que venga con la representación institucional y es decir, nosotros en el colegio tenemos esto y eso puede hacer que se empiece a explorar de pronto en otras aulas, en otras jornadas, en otras sedes, ¿cierto? Esa es una vía y es a veces el poder de lo institucional, es que lo institucional tiene sus propias instancias de participación donde se puede ir, digamos, como escalando y ahí puede tener una ruta, digamos, la más formal, ¿cierto? Pero también hay unas rutas no formales que también son efectivas, como las de colectivos o redes que también existen, de profesores. Hay muchas que se dan, por ejemplo, cuando estos profesores están en universidades, ¿cierto? Y que digamos, se encuentran con profesores de otros lados y van entrando como a un mundo académico, que es otra de las formas en las que uno puede, digamos, como darle potencia para que una propuesta se pueda conocer, sobre todo cuando uno la empieza a divulgar en escenarios, digamos, amplios, reitero, congresos, eventos, que eso puede tener muchas formas. Y ahorita con la virtualidad creo que eso, digamos, ha tenido dos ventajas. Uno, mayor convocatoria y dos, que si tú no pudiste ver, después lo puedes ver, ¿cierto? O sea, como tiene la Total. posibilidad de permanecer en el tiempo. Antes, no sé, si uno no iba al Congreso, pues se perdía todo y eso quedaba en las memorias y tal. Pero Sí. ahorita, digamos, la lógica es más de compartir ese conocimiento, como de democratizar esas experiencias que están siendo muy valiosas, ¿cierto? También hay unas que están siendo directamente pedidas por el gobierno. El gobierno también hace convocatorias donde dice, si usted tiene una iniciativa que quiera ver, pásela por esta vía, por ejemplo, por el proyecto Ondas de MinCiencias, o mire si de Ajá. pronto podemos hacer eso, sí, o sea, como que también yo creo que acá toca ver todo lo que el, el Estado, llamémoslo así, ¿cierto? Y su Sí, institucionalidad hace para ver esas experiencias, también se buscan, ¿cierto? Entonces yo creo que es total. estar, por ejemplo, como muy atento. A mí los programas de MinCiencias me han parecido bellísimos y hay unos muy particulares para profesores, para experiencias de estudiantes, pero sé que hay otras instituciones desde el Ministerio de Educación, desde el ICBF, que también convocan, que hacen, ¿cierto? Entonces, Total. claro, si uno aplica, pero además tiene su experiencia digamos, en un nivel de madurez, ¿cierto? O sea, la tiene Total. reflexionada, sistematizada en formatos como correspondan, muy dialogada, pues claro, esto empieza a tener ya un segundo nivel, o sea, ya no es una idea por ahí suelta, sino que uno dice, espere que esto ya ha pasado por el calor, ¿cierto? Total, Como de total. procesos en los que Ajá. voy, en los que voy entendiendo y voy, digamos, como identificando, ¿cierto? Lo reitero como qué es lo esencial, qué es lo que funciona. Yo siempre también valoro mucho la experiencia, por ejemplo, de Aulas en Paz. Ajá. Aulas en Paz es un programa, a lo mejor algunos de ustedes la conocen porque se implementa en sus instituciones, pero es como la articulación de colegios que tenían problemas realmente muy complejos de violencia escolar, un grupo de académicos plenamente interesados, ¿cierto?, en trabajar este tema y procesos donde, digamos, el país también estaba tratando como de responder a unas necesidades, como que se unieron todos estos elementos, unas necesidades muy particulares, directivos, profesores con complejidades altísimas, un Estado que a su vez en el marco del análisis del conflicto colombiano empezaba a identificar cómo también tocaba hacer algo y finalmente la Ujú. institución tiene que estar al servicio, ¿cierto?, Sí, de acuerdo. del tema de la democracia, la convivencia pacífica, ¿cierto? Y en paralelo, un grupo de académicos también identificando, bueno, qué es la convivencia, cómo se promueve una sana convivencia, qué pasa cuando ya están, digamos, identificados algunos casos que resultan inadecuados. Tal. Y se empieza a dar, digamos, como todo un escenario que finalmente genera programas como estos. Reitero, Aulas en Paz es uno, Hermes es otro, o sea, que son Ujú. programas que surgieron de ideas, pero que surgieron de ideas que unidas con las otras van generando, digamos, apuestas. Y son Genial. apuestas que uno no dice, esta es la verdad absoluta y va a funcionar sí o sí. No, pero son ideas que se ponen, ¿cierto?, en escena y en algunos casos tal vez se tienen que complementar o parcialmente y otros donde hacen pleno sentido por las dinámicas, ¿cierto? Y terminan Total. siendo, se constituyen, digamos, como
como iniciativas sumamente valiosas, incluso algunos no tanto para aplicarlas, sino porque solo hacerlas los inspiran a hacer las propias, ¿cierto? Sí, 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 Creo que sí. eso también es muy interesante. Ujú. No, buenísimo, porque de alguna manera podemos entender que las políticas públicas son ese reto transformado, rumiado, perfeccionado, intercambiado, retroalimentado, que redunda en un beneficio colectivo, ¿sí? Totalmente. Y de alguna manera también digo, qué chévere que tal vez nosotros estamos acostumbrados un poco a recibir la directriz desde arriba, ¿sí? Y qué chévere poder darle un poquito el vuelco a eso y decir, bueno, claramente hay unas reglas, hay unas normas, hay unos estándares, pero esto me está funcionando a mí. Ujú. Venga, señor, par, ¿cierto? Sí, ¿Realmente estoy loco o esto puede estar funcionando? Después, bueno, señor coordinador, señora coordinadora, mire, está pasando esto, no sé qué, shalala, ¿cierto? Y de abajo hacia arriba también poder proponer, no porque haya, digamos, un nivel jerárquico, sino un conducto regular, ¿sí? O sea, más allá del permiso, de la burocracia, podemos tener ideas muy valiosas. No nos dejemos achicopalar, como diríamos coloquialmente, por el rol que tengamos. Y al contrario, independientemente de si somos roles, perdón, docentes, directivos, padres de familia, el ministro, el viceministro, facilitemos esa construcción. Creo que ese también es un llamado a la acción. Dejémonos asombrar por cosas distintas, innovadoras, ¿sí? Y partamos del beneficio de la duda de, bueno, realmente esto sí puede estar funcionando. En serio que esta conversación me fascina porque vamos desmintiendo ciertas cosas y vamos claro, perfilándonos para poner esfuerzos en común. claro. Ahora, Ujú, Isabela, yo creo que también es ujú. relevante decir que uno tiene que poder ver esto con principio de realidad, ¿sí? Ajá, Y es entender que todo lo que es bueno no necesariamente es tan fácil. Fácil en el de sentido de que acuerdo. eso se va dando y van a... Y justo, Es el sentido de, ajá, justamente es bueno porque surtió como esta complejidad. Sobre todo el sistema educativo es muy complejo porque, como les planteaba, está atravesado como por muchas lógicas, tiene unas reglas de juego que son bastante, digamos, como para poder garantizar que el sistema opere en todo un territorio ujú, y entre territorios, porque eso también es claro. internacional. Hay unas reglas, unos formatos, digamos, Terigi, que es una ex decana de pedagogía de la Universidad de La Plata en Argentina, ella tiene el concepto del formato escolar y es finalmente, el formato escolar son esas formas que te dicen, te organizan hasta el tiempo, ¿cierto? Y el espacio, Sí. desde cuántas horas, cómo se Ujú, organiza. Entonces, finalmente los formatos tienen muchas ujú, potencialidades porque te ayudan como a desplegar ujú, en muchos escenarios, ¿cierto? ujú. Pero también tiene esta complejidad que a veces finalmente sí son estrictos, ¿cierto? Total. Y no hay Y que desconocer eso. Yo creo que eso no de se puede acuerdo. desconocer Ujú. y aún así se puede hacer un montón de cosas, ¿sí? De Yo creo acuerdo, que es 100%. entender eso Ujú, y por eso, digamos, siempre, y Isabela me conoce, yo siempre utilizo una frase y es, uno tiene que actuar con mucha inspiración, pero sin ser ingenuo. O sea, es entender esto ujú, por su complejidad, requiere investigación, reflexión profunda, sistematización ujú, y ver las cosas con la complejidad que se requieren porque eso le da mucho respeto y prestigio a las iniciativas que ustedes tienen. Sí, ujú, porque, reitero, no son ingenuos en el sentido de ven lo que tienen que ver, ven la complejidad, ven que también hay territorios difíciles, hay poblaciones excluidas y desiguales, o sea, uno tiene que poder ver eso y justamente sobre eso hacer iniciativas, llamémoslas así, más pilosas, ¿cierto? Y sí, justamente por eso es que después logran tener el despliegue que tienen. muy importante esto, profe Ingrid, porque de alguna manera sí debemos tener en cuenta bajo este principio de realidad que tú planteas en que hay obstáculos, ¿cierto? ¿Vale? Y quisiera que hoy pudiéramos, digamos, deslumbrarlos un poquito para que cuando empecemos con esta, digamos, ideación, diseño, pues no nos enfrentemos a algo que de pronto podría ser desconocido. Seguramente sucederá, pero ¿qué podríamos decirle a las personas que nos preguntan qué obstáculos enfrentan esas buenas ideas para convertirse en políticas públicas? Porque es algo que es real. De acuerdo. Yo, de hecho, me animaría a decir, no lo llamemos obstáculos Ok. necesariamente.
pero sí elementos de complejidad que son necesarios. Genial. Si ustedes quieren trabajar en una propuesta, por ejemplo, de aula, hay unas reglas de juego que son, digamos, reitero con el concepto de Terigi, del formato escolar, hay unas formas para hacerlo. Y esas formas no han salido de la nada, ¿sí? Muchas formas de estas incluso vienen de los mismos debates disciplinares de donde cada uno de ustedes es profesor. O sea, si hay unas lógicas actuales para enseñar, no sé, sociales, hay unas rutas que se han dado y unos debates que se han dado, y no solamente en qué es lo que se enseña, sino cómo se enseña, por qué se enseña en un momento y no en otro, ¿cierto? Entonces yo creo que uno también tiene que aprender a entender que hay unas lógicas con las que hoy se trabaja. Comprender profundamente esas lógicas ayuda a identificar cuando alguna de esas lógicas hoy ya no funciona, ¿sí? Pero es por la comprensión profunda, porque acá se requiere un nivel de ser crítico, pero con la lógica de poder entender para poder sobre eso hacer una transformación, ¿sí? Entonces tienen que ser profundamente conocedores de lo que ustedes enseñan, ¿cierto? De las lógicas de qué se enseña, por qué se enseña, cuándo se enseña, con qué lógica se enseña, a quién no le estoy enseñando, debería enseñarles. Este es un debate, reitero, con el tema de inclusión que lo tengo acá, ¿sí? Ajá, genial. Pero también tengo que aprender a entender las lógicas del sistema educativo. Son lógicas que tienen tiempos, que tienen financiamientos, que tienen, están supremamente amarrados, porque, por ejemplo, los sistemas están, llamémoslo así, como atravesados por leyes normativas, no en cualquier momento se pasan los presupuestos, no en cualquier momento se saca el indicador, ¿cierto? Y cualquier movimiento genera esto. Solo por ponerles un ejemplo, ahorita están con el debate de si empezamos clase más tarde. Sí, más temprano, más tarde. Entonces uno diría, ok, listo, yo empiezo más tarde, pero solamente con cambiar una hora, ¿cuántas dinámicas familiares del país van a cambiar? ¿Cuántas de las dinámicas de ustedes hoy día con sus hijos dependen de la hora en que entran o salen del colegio? Entonces, cualquier mínimo cambio me modifica un montón de cosas porque finalmente el sistema educativo nos ayuda, como decía muy bien Isabela, a ordenar la vida social, ¿cierto? Entonces yo creo que más que barrera es entender estas dinámicas y empezar a entender cómo el juego es, si yo jalo este hilito que se me mueve por acá, ¿cierto? Y reitero, eso es como con mucho juicio, ¿sí? O sea, hay que hacerlo y hay que entenderlo y vuelvo y saco la idea de lo colectivo. Por eso en las conversaciones con otros, con mis pares, pero ojalá no solo con ellos, porque no puedo ver otras dimensiones, es que puedo ver esto. Y otra de las cosas es que generalmente una iniciativa valiosa puede que me funcione con un grupo, pero después la implementa otro y ya no funciona, entonces yo empiezo. Entonces yo lo que creo es, reitero, ¿qué es lo esencial? Y sobre eso empiecen a desplegar y acepten que a veces no sale. A veces no sale, a veces solo con el cambio de territorio la idea ya, digamos, no es tan poderosa, ¿cierto? No sé, esto funcionó súper bien con una comunidad indígena, pero fueron a la otra y no era cercana a lo que estaban proponiendo, a sus miradas. Entonces, bueno, entonces no es como soltar, sino tratar de identificar, ok, entonces, ¿qué requeriría para esto y de esto y esto? A lo mejor me sale algo. Y la barrera está, yo sí creo ahí, es algo como de persistencia y como de, como decir, ok, yo soy profesor. Miren, una de las cosas que tenemos los profesores y es algo que yo he aprendido a valorar mucho es que nosotros tenemos trayectorias profesionales de largo plazo. Hay personas que en su vida pueden hacer 5 o 6 exploraciones profesionales muy distintas entre una y otra. Nosotros los profesores, la vida nos permite tener trayectorias donde podemos profundizar, ¿sí? E impactar muchísimo. Y justamente como podemos tener trayectorias largas, es que podemos darnos el lujo de decir, bueno, si no es por aquí, ¿por dónde? Intento por acá, me vuelvo por acá, traigo por acá, porque finalmente es una decisión también debía estar en estos escenarios. Yo creo que no es tan casual que nos acá. Y justamente cuando tú tienes la posibilidad de pensar como en trazas largas, hay posibilidades de hacer profundizaciones y por eso hay que tener paciencia y hay que tener, digamos, como muchas claridades del por qué está haciendo uno esto y es que finalmente uno está haciendo país. Sí, uno está construyendo y está haciendo y la vida nos permite con el rol que tenemos hacerlo porque podemos estar en esto 20, 30, incluso 40 años. Muchos de ustedes seguramente se van a proyectar allá porque esto ya al final no termina como en esto. Porque se vuelve como un principio, ¿no? Como de cómo uno se quiere ubicar en la sociedad y qué es lo que quiere aportar con o sin aula.
Total, ¿no? Y qué importante es volver como al sentido de lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Yo creo que de ahí podemos sacar mucha fuerza y muchos argumentos para tener esa capacidad de resiliencia y es, bueno, si no funcionó por acá, puedo Sí. hacerlo de otra manera, tal persona me puede ayudar. De alguna manera ser humilde y decir, bueno, ¿qué otras cosas puedo intentar? ¿Qué otras formas funcionan? Y dejar como esta visión tal vez competitiva o egoísta de sino al contrario, qué bueno es poder compartir porque sé que lo que a ti te hace bien, a mí me hace bien. Y lo que a ti te lastima, a mí también. Eso es lo que necesitamos saber para poder hacer algo bacano y chévere que pueda trascender, ¿cierto? Claro. Y ya que vamos con lo bonito, lo feo, lo complicado, lo excelente, lo inspirador, me gustaría que termináramos esta conversación tú contándonos un poquito de un ejemplo de éxito. Sé que ya nos has, digamos, perfilado algunos, pero un ejemplo de éxito de la práctica de la política. De la práctica de la política. Bueno, Sí, hay como de como, cosas digamos, han funcionado bien en la práctica y que ahora se han convertido en política. Un poco también lo que nos decías, creo que ya lo hemos sí, conversado un poquito, me pero es como para explico, sí, dejar sí. con este cierre final de verdad que sí funciona y sí es posible. Ujú. Sí. Me quiero quedar con el tema de convivencia escolar porque Genial. es algo Ujú, que nos interpela a todos, independiente a ujú. si soy profesor de primaria, de bachillerato, de universidad. La convivencia, digamos, en general es algo necesario e indispensable para promover, digamos, Sí, total. iniciativas en el que sea. Cualquiera de nosotros sabe que trabajar en un mal ambiente, no es que no se puedan hacer cosas, por supuesto que sí, pero digamos el nivel de despliegue de lo que uno quiere lograr no siempre se da, ¿no? Entonces a mí siempre me ha llamado mucho llamémoslo así, la política de convivencia escolar y todo lo que ha logrado. Entonces, por Genial. ejemplo, esta iniciativa que yo les compartí, Aulas en Paz, esta es una iniciativa que se da, digamos, vinculado entre una universidad con algunas instituciones educativas distritales acá en Bogotá y con, digamos, algunas iniciativas también que había en el ministerio. Pero, por supuesto, eso es una como de muchas, ¿no? De ahí surgieron ideas y se miraron cosas y se hicieron, ¿cierto? Pero hay muchos otros programas que se han hecho pensando en temas de convivencia, ¿cierto? Entonces Sí. también, por ejemplo, los profesores de sociales dicen, no, a mí me parece que la convivencia se puede trabajar más como desde una postura de negociación entre pares, ¿sí? Y de Ujú, ahí surge también con el apoyo también que lo privado acá entra como un actor, ujú, ¿cierto? ujú. Eh, que es, por ejemplo, la Cámara de Comercio y otros aliados que Ujú. empiezan a decir, ok, yo también sé acompañar resolución de conflictos, sé lo que yo eso, y acá Genial. montan otros, ¿cierto? Y en Ujú. paralelo ustedes van a encontrar que las instituciones educativas estaban haciendo, digamos, desde la Secretaría de Educación y desde el Ministerio, con una reflexión profunda de qué es esto del manual de convivencia y cómo se hace y para qué Ujú. sirve y tal. Y en Total. paralelo estaba, digamos, como el país pensándose en cómo promover paz en un territorio, digamos, que justamente ha tenido tantos dolores transitados Ujú. por las comunidades educativas al respecto, seguramente algunos territorios más que otros, pero todos igualmente afectados. Cada una de estas iniciativas, digamos, Wow. finalmente va armando como el tejido, llamémoslo así, van cruzando hilitos y va surgiendo la política y con esta idea me quiero ir, es una política, no es un documento y no es un actor y un implementador, son muchos. ¿Sí? Total. Acá, por ejemplo, les di solamente 4 de los actores que con sus aportes han empezado a surtir la traza y de ahí sale la 1620, que es la ley que hoy nos da, y ya tenemos más herramientas y vemos, y como en estos casos uno ya sube un escalón, como les decía, y saca la cortina y uno dice, ok, los retos ahora son otros. Ah, Entonces se sí, va sí, sí. dando, y yo creo que hoy en Colombia por fin hablamos de convivencia escolar como un tema de política educativa, tiene rutas, tiene leyes de respaldo y tienen comités de convivencia que se están conformando y hablando de esto con la seriedad del caso, más allá del disciplinamiento. Entonces ya empezamos a entender que la convivencia es un tema casi que de formación ciudadana y todo Total. lo que eso implica. Entonces me encanta porque son iniciativas que cada vez que uno las ve ya en sí mismas son maravillosas, pero uno dice, después cuando ves el segundo escalón, uno dice, uy, tenían más potencial, ves el tercero y dice, uy, esto tiene mucho más potencial. Y hoy día Colombia se está volviendo uno de los referentes en cómo abordar estos temas, ¿cierto?
en el aula, digamos, a partir de nuestros propios tránsitos dolorosos como país, ¿sí? Entonces, finalmente vamos resolviendo algo y entendiendo que esto que pasa en la escuela tiene que ver mucho con el país, porque sabemos que lo que pasa en el país se permea en la escuela. Entonces, me parece que es como también entender que hay problemáticas que por su dimensión y complejidad no se resuelven con unas u otras políticas y una y otra ley, sino que es como la confluencia de muchos. Y ahí esta parte de la acción, digamos, que tú me proponías, es que son acciones multisituadas, multiescalares, pero todos con un propósito común y es tratar que convivamos en paz, que respetemos al otro, que podamos vivir con la diversidad de un país que tiene justamente eso, ¿no? Formas distintas de ser y estar, ¿cierto? Como en el mundo y pues por supuesto en las instituciones educativas. Genial, no, yo creo que este cierre es supremamente idóneo. Este espacio en lo personal, de verdad que sirvió mucho para inspirarme, para reafirmarme en que sí es posible, que en las pequeñas acciones sí tienen repercusiones, de que es supremamente necesario valorar lo que hacemos todos los días dentro y fuera del aula. Profe Ingrid, de verdad agradecerte muchísimo este espacio porque nos has permitido de alguna u otra manera esclarecer un poco el camino y nos has también invitado y nos has retado a ir más allá, a poder compartir eso que estamos haciendo bien o que vemos que otros están haciendo bien, impulsarlo, llevarlo a otros contextos. Y yo sé que alguno o alguna de las que nos está viendo puede unirse a una causa o impulsar una. Entonces, pues nada, agradecerte totalmente. No sé si quieras dar unas últimas palabras para cerrar el espacio y bueno, de verdad, gracias. Agradecida porque solo estar aquí, en este espacio, en este módulo, quiere decir que hay algo dentro de cada uno de ustedes, y yo ya me sumo, Me que encanta. nos convoca. ¿Sí? Uno cuando está en estos escenarios se siente convocado. ¿Eh? Ujú. Y finalmente hay como un interés genuino por aportar y por, desde lo que uno es, que uno es una molécula, ¿cierto? Pero Sí. hay algo que te invita a hacer algo más, a Ujú. mirar para arriba, no jalar para abajo, ¿sí? Entonces es Ujú. como entender que soy porque somos, o sea, podemos Ujú. hacer muchas cosas juntos y podemos hacerlo en la medida en que nosotros también como que entendamos que somos parte de un engranaje y que eso solo funciona bien si todos estamos como buscando el bien común, que ahí no deja de haber disputas, tensiones, uno ve por un lado y yo por el otro, pero desde que la esencia esté y el interés por algo común que nos ayude, que nos permita, digamos, a trascender como país hacia un escenario de más luz, creo que lo Total. como que si estamos acá es por algo también. Ujú. Total, y creo que esa frase que tú decías lo reúne todo, la gran mayoría de lo que hemos hablado, y es que estamos haciendo país, definitivamente. Y De bueno, a acuerdo. todos los que han llegado hasta acá, agradecerles. Recuerden, por favor, diligenciar el enlace de asistencia que está en la cajita de descripción abajo. Eso nos va a permitir también llevar un poco el control de quienes han asistido a las sesiones y poder certificarlos al final de este proceso. Nuevamente, muchísimas gracias, profe Ingrid, y que estén muy bien. Nos vemos a la próxima.